Dame un plato de comida y haré que tu hija vuelva a caminar. El millonario rió cuando un niño de la calle, sucio y desnutrido, le propuso curar a su hija en silla de ruedas. Pero lo que sucedió después hizo que todas las personas allí se quedaran en completo silencio. El aire en la mansión de los Valdés siempre olía a limón recién cortado y a cera de abejas para los pisos. Un aroma a pulcritud absoluta, a orden impecable, a vida perfectamente encapsulada en cristales antibalas y muros de piedra caliza. Era un olor que ahogaba cualquier otro rastro de existencia, como el sudor, el miedo o la desesperanza. Hoy, sin embargo, ese aroma meticuloso se veía desafiado por el tenue y dulzón olor a medicamentos que emanaba de la habitación de la pequeña Sofía. Don Ricardo Valdés ajustó el nudo de su corbata de seda frente al espejo del vestíbulo principal. Su reflejo era el de un hombre que había esculpido su vida con la precisión de un diamantista. Traje italiano impecable, cabello entrecano peinado para ocultar la ausencia que avanzaba. Una mirada fría y calculadora que había quebrado sindicatos y absorbido empresas. Pero en sus ojos, hoy, había una grieta, una minúscula, casi imperceptible fractura por la que se colaba la sombra de su hija. Sofía, 7 años. Pelo de ébano que ya no brillaba como antes. Ojos verdes, inmensos, que parecían haber visto demasiado para su edad. Sus piernas, que hasta hacía 2 años corrían por estos mismos pasillos de mármol, ahora reposaban inertes, inútiles, sobre el acolchado de su silla de ruedas. Una silla de titanio ultraligero, un trono de derrota tecnológica frente a una enfermedad sin nombre que los mejores especialistas de Zúrich, Boston y Singapur no habían sabido diagnosticar. Solo calificativos: degenerativa, atípica, incurable. Un suspiro, profundo y cargado de la impotencia de un hombre acostumbrado a comprar soluciones, escapó de sus labios. Lo ahogó de inmediato, enderezándose. La debilidad era un lujo que no podía permitirse. Ni siquiera aquí, en la privacidad de su fortaleza. La puerta principal, una obra de arte en roble macizo y herrajes de hierro forjado, estaba entreabierta, permitiendo que la cálida y ruidosa brisa de la ciudad se colara, profana, en el santuario del silencio. Afuera, en la calle empedrada, se oía el murmullo de la gente que, como cada tarde, se agolpaba frente a la verja principal. Era un ritual. Ricardo Valdés, el magnate, el filántropo, esa palabra le sonaba a jabón barato que intenta limpiar una mancha de grasa. Repartía comida, no por caridad, no realmente. Lo hacía por Sofía, por una promesa hecha a una virgen en un momento de pánico absoluto. Una transacción desesperada con lo divino. Ayúdala y yo ayudaré. La fe, para él, era otro mercado, otro intercambio. Y hasta ahora, había sido un pésimo negocio. Camilo, el mayordomo, se acercó con paso silencioso. Señor, están listos. El chef ha preparado los táperes. Procedemos. Ricardo asintió sin mirarlo, sus ojos fijos en el vacío del jardín perfectamente recortado. Sí, rápido, quiero terminar esto. Salieron. El contraste fue brutal. Del mundo amortiguado, oliente a limón, al mundo real, caliente, sudoroso, ruidoso. El sol de las 5 de la tarde se reflejó en su reloj de platino, lanzando un destello cegador. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Hombres y mujeres con ropas gastadas, caras marcadas por la fatiga y el rezago, extendían sus manos. No había empujones, ni gritos. Había una tristeza resignada, una dignidad desgastada pero presente. Camilo y otro empleado comenzaron a repartir los recipientes de plástico con comida caliente y nutritiva. Ricardo permaneció de pie, un poco aparte, con las manos en los bolsillos. Su mirada recorría los rostros, no por compasión, sino por una especie de estudio antropológico de la miseria que él, desde su atalaya, creía haber superado. Asentía mecánicamente a los «Dios se lo pague, don Ricardo, o que la Virgen lo bendiga». Fue entonces cuando lo vio. No estaba en la fila, estaba apartado, apoyado contra el muro de piedra de la verja, semihundido en la sombra de un jazmín del cabo, o un niño. No podía tener más de 10, quizá 12, pero la desnutrición encogía y envejecía los cuerpos, difuminando la edad. Iba sucio, cubierto de una capa de polvo y mugre,
que parecía una segunda piel. Llevaba una camiseta holgada, agujereada, y unos shorts que le quedaban largos, descalzo. Sus pies estaban negros, con grietas y cicatrices que contaban historias de kilómetros recorridos sobre asfalto y escombros. Pero eran sus ojos lo que capturó, por una fracción de segundo, la atención de Ricardo. Grandes, de un color avellana desleído, no suplicaban, observaban, con una intensidad serena, antinatural, como si estuviera estudiando la escena, a él, a la casa, calculando. Ricardo frunció el ceño, molesto. Esa mirada le resultó insolente. Desvió la suya, ignorándolo. El ritual continuó. El niño no se movió. Cuando el último tupper fue entregado y la gente comenzó a dispersarse, agradecida, con su preciada cena en las manos, Ricardo giró sobre sus talones para regresar al interior. Necesitaba un whisky. Necesitaba subir a ver a Sofía. Necesitaba olvidar, una vez más, que existía un mundo allá afuera donde los problemas no se solucionaban con transferencias bancarias. Fue entonces cuando escuchó la voz, clara, no demasiado fuerte, pero nítida, cortando el aire caliente como un cristal. Señor. Ricardo se detuvo. No era la voz de Camilo, era otra, joven, raspada por una pátina de rudeza callejera, pero con un tono extrañamente firme. Se volvió. Era el niño. Se había separado del muro, y estaba ahora a escasos 3 metros de él, plantado en medio de la calle empedrada, descalzo sobre las piedras irregulares. Sus ojos avellana lo miraban fijamente, sin pestañear. Ricardo lo escrutó con desprecio. Ya se acabó la comida. Vete. Su voz sonó dura, como un portazo. El niño no se inmutó. No retrocedió. Respiró hondo. Y cuando habló de nuevo, sus palabras cayeron en el silencio de la tarde como piedras en un estanque quieto. Dame un plato de comida y hago que tu hija camine. El mundo se detuvo. Literalmente. Para Ricardo Valdés, el ruido de la ciudad se apagó. El canto de los pájaros en su jardín se extinguió. Solo existió esa frase, absurda, obscena, surcando el aire entre el niño sucio y él, el hombre más poderoso de la ciudad. Un segundo de silencio absoluto fue seguido por una erupción gutural. Ricardo rió. No fue una risa de alegría, sino áspera, cargada de furia y de un desdén monumental. Una risa que venía de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde guardaba toda su rabia contra un universo que se había atrevido a herir a su hija. ¿Qué? Escupió, entre carcajadas secas y amargas. ¿Qué has dicho, mocoso? Camilo, que recogía unos táperes vacíos, se quedó paralizado, mirando alternativamente a su patrón y al niño, cuyo rostro permanecía impasible. El niño no se inmutó. Soportó la risa como se soporta una ráfaga de viento frío, agachando un poco la cabeza, pero sin ceder terreno. He dicho que si me das de comer, puedo ayudar a tu hija, la de la silla de ruedas, la que no puede caminar. La risa de Ricardo se cortó de golpe. Su rostro se ensombreció. La mención de Sofía, de su condición, en boca de ese desecho lo enfureció hasta un punto cegador. Avanzó un paso, y su estatura, su impecable traje, su aura de poder, se volvieron de repente intimidantes. ¿Quién te ha dicho eso de mi hija?, preguntó. Su voz, un susurro peligroso. ¿Quién te envía? Un periodista, uno de esos malditos activistas que quieren verme hacer el ridículo. Apretó los puños. ¿Es una broma, eh? Te pagan por venir aquí a burlarte de mí. El niño negó lentamente con la cabeza. Su suciedad, su evidente pobreza, parecían acrecentarse ante la pulcritud iracunda de Ricardo, creando una imagen surrealista y dolorosa. Nadie me envía. Lo sé, lo vi. ¿Que lo viste?, rugió Ricardo. ¿Dónde? ¿En la televisión? ¿En algún reportaje sensacionalista? No. La voz del niño era tranquila, pausada, un contraste exasperante. La veo algunas veces en la ventana grande de arriba. Se asoma. Tiene la cara triste, muy triste, como si se hubiera perdido y no supiera cómo volver a casa. Las palabras, simples, brutales en su precisión, golpearon a Ricardo en el plexo solar. Le quitaron el aire. Era exactamente así. Sofía tenía esa mirada, la de alguien varado en un lugar lejano y hostil,
¿Cómo podía saberlo este niño? ¿Cómo podía verbalizar algo que él, su propio padre, solo sentía como un puñalazo mudo en el corazón cada vez que la miraba? Su furia, momentáneamente desorientada, buscó un nuevo cauce: el escepticismo feroz. Esto es una estafa miserable. Escupió las palabras. Una táctica repugnante. Te has colado. Has oído a los criados hablar. ¿Y crees que puedes sacarme algo? ¿Dinero? Quizá. ¿Es eso? ¿Crees que soy tan idiota de creer que un mendigo como tú puede hacer lo que la ciencia médica no puede? El niño bajó la mirada por primera vez hacia sus propios pies sucios. Una sombra de vergüenza, resignación, cruzó su rostro juvenil. Pero cuando alzó la vista de nuevo, la determinación seguía allí, ardiente. No quiero dinero, dijo, y su voz sonó más áspera. Solo quiero un plato de comida. Tengo hambre. Y ella tiene frío. Ricardo parpadeó. ¿Qué? Tu hija tiene frío, aunque haga calor. Se le enfrían las manos y los pies, como si la sangre no quisiera llegar hasta allí. Y le duele. Aquí. Se tocó la espalda baja, con una certeza que erizó la piel de Ricardo. Un dolor sordo, que no la deja dormir bien por las noches. Lo sé. Un silencio pesado, denso como plomo, cayó sobre los tres hombres. Camilo había dejado de respirar. Ricardo sentía un zumbido en los oídos. Era imposible. Absolutamente imposible. Los detalles del dolor de Sofía, la localización exacta, la sensación de frío en las extremidades, eran cosas que solo conocían él, su esposa ausente en uno de sus viajes terapéuticos para sobrellevar el dolor, y los médicos, ni los sirvientes lo sabían con esa precisión. ¿Cómo? ¿Quién eres? La voz de Ricardo ya no era un rugido, era un hilo de voz, ronca, cargada de una perplejidad que empezaba a resquebrajar su ira. Me llamo Leo, dijo el niño, y nada más. Ricardo lo miró, realmente lo miró. Por primera vez, más allá de la suciedad, de los harapos, vio la delgadez extrema, las costillas que se insinuaban bajo la camiseta, las clavículas afiladas, vio las ojeras moradas de cansancio y hambre, vio las cicatrices, los moretones, pero también vio la rectitud de su postura, la luz peculiar en esos ojos que no parecían de niño, una luz antigua, cansada, pero lúcida. Leo, ¿qué? ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? Leo negó con la cabeza. Evasivo. Solo Leo. Dame una oportunidad. Un plato de comida. Es todo lo que pido a cambio. La lógica de Ricardo, su mente de negocios, de acero, se revelaba. Era una locura. Una insensatez peligrosa. Permitir que ese ser de la calle se acercara a su hija. Era inconcebible. Pero, esas palabras, esa descripción exacta... Señor, intervino Camilo, su voz tensa. Llamo a seguridad. Esto no es... Cállate, Camilo. Cortó Ricardo sin apartar los ojos de Leo. Una guerra interna feroz libraba en su pecho. El escepticismo contra una chispa minúscula, absurdamente débil de... ¿Esperanza? No, no era esperanza. Era curiosidad mórbida. Era la desesperación de un hombre que ha probado todo lo racional y se encuentra al borde del abismo de lo irracional. ¿Qué harías?, preguntó Ricardo. Y hasta él mismo se sorprendió de haber formulado la pregunta. ¿Cómo pretendes si hacerla caminar si es? Leo se encogió de hombros, un gesto pequeño y frágil. No lo sé exactamente. Solo sé que puedo. Tengo que tocarle las piernas, sentir el frío. Ricardo soltó otra risotada, pero esta vez sonó forzada, nerviosa. ¿Magia? ¿Sanación? ¿Eso es? No sé cómo se llama, admitió Leo con una honestidad desarmante. Solo sé que a veces las cosas que están mal se arreglan cuando estoy ahí. Fue la vaguedad, la falta de un discurso elaborado, lo que paradójicamente le dio a sus palabras un aura de verosimilitud. Un estafador hubiera tenido una historia preparada, un ritual, unas palabras mágicas. Leo no ofrecía nada más que un no sé y un puedo. Ricardo miró hacia la casa, hacia la ventana del segundo piso, la ventana de Sofía. La imaginó allí arriba, en su silencio forzado, en su prisión de carne y hueso fallido. Recordó la promesa absurda a la Virgen. ¿Era esto? ¿Era esta la respuesta grotesca, surrealista,
A su súplica, un niño mendigo hambriento, se sintió ridículo, estúpido. Pero la grieta en su armadura, la que llevaba el nombre de Sofía, se ensanchó un poco más, permitiendo que la locura se colara. Un plato de comida, murmuró Ricardo. Más para sí mismo que para el niño. Eso es todo lo que quieres. Sí, dijo Leo. Y que le digas que no tiene que tener miedo. Por Calferse, la última, fue el golpe de gracia. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber que el miedo era la constante de Sofía? Miedo al dolor, miedo a la noche, miedo a que nunca más volviera a correr. Ricardo Valdés, el tiburón de las finanzas, el hombre que nunca actuaba por impulso, tomó la decisión más irracional de su vida. De acuerdo, dijo, y su voz sonó metálica. Un plato de comida. Y veremos. Pero por cada segundo que estés cerca de ella, Camilo y otro empleado estarán a tu lado. Si haces un movimiento raro, si asustas a mi hija, si esto es una farsa, no solo no comerás, sino que acabarás en un lugar del que no saldrás en mucho tiempo. ¿Entendido? Leo asintió, serio. No mostró triunfo, solo una aceptación solemne. Entendido. Camilo, ordenó Ricardo, volviéndose hacia el mayordomo, cuyo rostro era un poema de incredulidad y disgusto. Llama a Jorge, que esté presente. Pi, prepara un plato de comida, algo caliente. Señor, por favor, suplicó Camilo en un susurro, piense lo que hace. Este niño está sucio, puede tener enfermedades. Dios sabe qué. He dicho que lo prepares. Rugió Ricardo, y el mayordomo, acostumbrado a la obediencia, se encogió y asintió, dirigiéndose hacia la casa con paso rápido, lanzando una mirada de profunda preocupación hacia atrás. Ricardo se dirigió a Leo. Tú, quédate aquí. No te muevas. Se volvió, y entró en la casa, dejando la puerta abierta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿En qué momento su vida había derivado hacia este absurdo? Subió las escaleras de mármol, sus pasos resonando en la vastedad silenciosa de la mansión. Se detuvo frente a la puerta de Sofía. Respiró hondo, tratando de componer su rostro, de borrar el rastro de la ira y la perplejidad. Abrió la puerta suavemente. La habitación era un mundo aparte. Color pastel, murales de unicornios y bosques encantados, estanterías llenas de muñecas de porcelana que la miraban con ojos vacíos. En el centro, junto a la ventana, estaba Sofía. En su silla de ruedas, una manta fina cubría sus piernas. Tenía un libro de ilustraciones abierto sobre el regazo, pero no lo miraba. Sus grandes ojos verdes estaban fijos en el jardín, en el mundo del que estaba excluida. La enfermera, una mujer robusta y de carácter dulce llamada Carmen, se levantó de la butaca donde estaba tejiendo. Señor Valdés, ¿todo bien? Sí, Carmen. ¿Y ella? Tranquila. Hoy el dolor ha sido más leve, dijo Carmen, con una sonrisa profesional. Ricardo se acercó y se arrodilló frente a la silla, tomando la mano de su hija. Estaba fría, como había dicho el niño de la calle. Un escalofrío recorrió su espalda. Sophie, mi amor, susurró, forzando una sonrisa. Papá tiene una visita para ti. Los ojos verdes se despegaron de la ventana y se posaron en él. No había curiosidad, solo una leve interrogación. Es un niño, continuó Ricardo, eligiendo las palabras con un cuidado exquisito. Un niño especial. Dice que quizá pueda ayudarte con las piernas. Sofía frunció el ceño, un gesto que le resultaba terriblemente adulto. ¿Un doctor nuevo? No, cariño, no es un doctor, es diferente. ¿Te importaría si viene a saludarte? Solo un momento. La niña miró hacia la ventana, luego hacia sus piernas inertes bajo la manta. Un destello de algo. Esperanza, miedo, cruzó su rostro. Asintió lentamente. Está bien, papi. Ricardo se levantó. Su boca estaba seca. Carmen, quedaos aquí. Voy a subir al visitante. Bajó las escaleras con piernas de plomo. Camilo y Jorge, el chofer, un hombre ancho y de manos como palas, estaban en el vestíbulo. Jorge tenía los brazos cruzados y una expresión de total desaprobación. Sobre una mesa de consolecillo, humeaba un plato hondo. Olía a estofado de carne, verduras, especias. Un aroma cálido, hogareño,
que chocaba violentamente con la tensión del momento. Afuera, Leo seguía en el mismo sitio, inmóvil como una estatua. Sus ojos se clavaron en el plato de comida con una intensidad animal, primal. Tragó saliva. Ricardo hizo un gesto. «Pasa». Leo cruzó el umbral. Sus pies descalzos y sucios se posaron sobre el pulido mármol blanco del vestíbulo, dejando unas manchas de polvo que a Camilo le hicieron estremecer. El contraste era tan obsceno, tan brutal, que hasta Jorge, impasible, contuvo el aliento. El niño parecía un fantasma de otro mundo, una mancha de miseria en el centro de la opulencia. «Com», ordenó Ricardo, señalando el plato. «Rápido». Leo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se abalanzó sobre el plato. No usó la cuchara que Camilo había puesto al lado. Hundió las manos directamente en el estofado caliente y se llevó puñados a la boca, devorando con una voracidad desesperada. Animal. Masticaba y tragaba casi sin respirar. Un sonido gutural y urgente saliendo de su garganta. La salsa le resbalaba por la barbilla, manchando su camiseta ya mugrienta. Era difícil de ver. Era la imagen pura y cruda del hambre. Ricardo, Camilo y Jorge observaron, hipnotizados y perturbados. Tardó menos de 2 minutos en dejar el plato reluciente limpio. Se lamió los dedos, uno por uno, meticulosamente, asegurándose de no perder ni una miga ni una gota de caldo. Luego, alzó la vista. Sus ojos parecían tener un poco más de brillo. Respiró hondo, satisfecho. «Gracias», dijo, y su voz sonó un poco más fuerte. «De nada», murmuró Ricardo, secamente. «Ahora cumple tu parte». Leo asintió. Miró hacia la escalera. «Arriba». «Sí. Y recuerda lo que te dije», advirtió Ricardo, con una mirada elocuente hacia Jorge, que se situó detrás del niño, listo para actuar. La procesión subió las escaleras. Leo, descalzo y sucio. Ricardo tenso y expectante. Jorge vigilante y Camilo, rezando en silencio para que aquella locura no terminara en desastre. Ricardo abrió la puerta de la habitación. Carmen, al ver al niño, dio un pequeño respingo, llevándose la mano a la boca. Sofía lo miró, sus ojos verdes abriéndose de par en par, no con miedo, sino con una curiosidad intensa. No retrocedió. Leo se detuvo en el umbral. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. Se miraron fijamente, en un silencio que se extendió por segundos que parecieron horas. El mundo se redujo a esa mirada, la niña rica, pálida y frágil en su silla de lujo, y el niño pobre, sucio y famélico en la puerta. Fue Leo quien rompió el silencio. Su voz era suave ahora, casi un susurro, muy diferente al tono rasgado que había usado en la calle. «Hola, Sofía». Ella parpadeó. «Hola». Su voz era un hilo de voz. «¿Tienes frío?», dijo Leo, sin moverse. «En las manos y en los pies». Sofía asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. «¿Y te duele aquí?». Leo se tocó otra vez la espinilla dorsal baja. Sofía volvió a asentir. Sus ojos empezaban a brillar con una emoción indescifrable. Ricardo contuvo la respiración. Estaba ocurriendo de nuevo. La precisión, la certeza. Leo dio un paso adelante, muy lento. Jorge se tensó detrás de él, pero Ricardo hizo un gesto casi imperceptible para que se mantuviera quieto. «No tengas miedo», dijo Leo, repitiendo la frase que había dicho abajo. «Yo solo voy a ver». Se acercó a la silla de ruedas. Se movía con una cautela exquisita, como si temiera romper algo. Se arrodilló frente a ella, en el suelo alfombrado, quedando a la altura de sus piernas, sucio, harapiento, arrodillado ante la princesa prisionera. Sofía no apartó la mirada de él. Parecía fascinada. «¿Puedo?», preguntó Leo, señalando la manta que cubría sus piernas. Sofía miró a su padre, buscando aprobación. Ricardo, con el corazón en la garganta, asintió. Con movimientos lentos, deliberados. Leo retiró la manta. Las piernas de Sofía, delgadas, pálidas, casi translúcidas, quedaron al descubierto. Llevaba unos pantalones de pijama de algodón suave. Leo las contempló en silencio, sin tocar. Su expresión era de una concentración profunda, casi dolorosa. «El frío está dentro», murmuró, como para sí mismo. Como un hielo negro. Se ha apoderado de los cables que hacen que te muevas». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban.
Cables era la palabra que el neurocirujano de Boston había usado, las conexiones nerviosas. Los cables PIN, señor Valdés, están fallando. No transmiten la señal. ¿Puedes quitarlo?, preguntó Sofía. Su vocecita temblorosa. Lo voy a intentar, dijo Leo. Respiró hondo. Va a doler un poco. Solo un momento. ¿Eres valiente? Sofía apretó los labios y asintió con convicción. Soy valiente. Leo alzó sus manos. Estaban sucias, con la tierra de la calle, los restos de estofado secándose entre sus dedos. Ricardo tuvo un impulso de detenerlo, de gritar, no con esas manos, pero se mordió la lengua. La expectación era una garra, que le apretaba el pecho. Con una delicadeza infinita, Leo posó sus manos sucias sobre los tobillos de Sofía, sobre la piel pálida e inmaculada. El efecto fue inmediato. Sofía inspiró bruscamente, con un jadeo seco. Sus ojos se desorbitaron. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes?, preguntó Ricardo, avanzando un paso. Susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Mucho frío, como agujas de hielo. Leo cerró los ojos. Su rostro se tensó. Parecía estar haciendo un esfuerzo sobrehumano. Un pequeño temblor recorrió sus brazos. Se está yendo, murmuró Sofía, su voz llena de asombro. Y el frío se va y duele, pero duele diferente. Las manos de Leo parecían palpitar. La suciedad de sus dedos contrastaba de un modo casi sacrílego con la pureza de la piel de la niña. De pronto, Sofía gritó. Un grito corto, agudo, de dolor. Ricardo se abalanzó. Basta, quítale las manos. Pero Jorge, inesperadamente, lo sujetó del brazo. Espere, señor. Mire. Sofía había dejado de gritar. Gadeaba, con los ojos cerrados. Pero en su rostro no había expresión de dolor. Era sorpresa, alivio. Leo abrió los ojos. Estaban vidriosos, agotados. Retiró las manos lentamente. Debajo de donde habían estado, en los tobillos de Sofía, la piel ya no estaba blanca. Tenía un leve tono rosado, como si la sangre hubiera decidido, por fin, llegar hasta allí. Mira, susurró Carmen, la enfermera, señalando con un dedo tembloroso. El dedo gordo del pie derecho de Sofía habíase movido. Un temblor casi imperceptible, pero indudable. Un movimiento involuntario, que no ocurría desde hacía más de un año. Un silencio absoluto, electrizante, se apoderó de la habitación. Solo se oía la respiración entrecortada de Sofía y el jadeo cansado de Leo, que se dejó caer sentado en el suelo, agotado, como si le hubieran sacado toda la energía. Ricardo se quedó paralizado, mirando el pie de su hija. Su mente, racional, cartesiana, se negaba a procesar lo que acababa de ver. Buscó una explicación, un espasmo muscular, un reflejo, sugestión, pero no, lo había visto. El movimiento había sido real. Sophie logró articular, con la voz quebrada. Cariño, ¿qué sientes? La niña abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero también de una luz que Ricardo no veía desde hacía años. Una luz de asombro, de vida. Calor. Papi, susurró, y una sonrisa temblorosa asomó a sus labios. Siento calor en los pies. Ricardo cayó de rodillas junto a la silla, tomando la mano de su hija. Estaba tibia, realmente tibia, no la tibieza fantasmal de antes, sino una calor vivo palpable. Miró a Leo. El niño estaba pálido, sudoroso, apoyado contra la cama, respirando con dificultad. Parecía a punto de desmayarse. Sus ojos, sin embargo, mantenían esa lucidez extraña. ¿Cómo?, comenzó a preguntar Ricardo, pero las palabras se atascaron en su garganta. La emoción, la incredulidad, la gratitud salvaje, se mezclaban con la confusión y el miedo. ¿Qué eres? Leo no respondió, solo bajó la mirada. Fue entonces cuando Sofía, todavía con la sonrisa temblorosa, señaló el brazo izquierdo de Leo, donde la manga holgada de su camiseta se había remangado un poco al hacer el esfuerzo. Papi, mira, dijo, con la inocencia brutal de los niños. Él también tiene una mariposa. Ricardo siguió la dirección de su dedo. En el antebrazo sucio y delgado de Leo, justo debajo del codo, había una mancha de nacimiento. O no era una mancha cualquiera. Era una mancha de nacimiento con una forma muy peculiar.
muy específica, la forma de una mariposa, no una mancha difusa, sino una figura casi perfecta, con sus alas delineadas. El mundo de Ricardo Valdés se desintegró y volvió a formarse en un nanosegundo. No era una simple mancha, era un recuerdo enterrado. Hacía 12 años, un recuerdo de otro hospital, de otro dolor, un recuerdo de un brazo minúsculo, de un bebé que lloraba, de una mancha en forma de mariposa que la doctora había señalado con una sonrisa. Miren, es una mariposa, un angelito le ha dado un beso al nacer. Era la mancha de nacimiento de su hijo, del hijo que había muerto, o eso le habían dicho, en el mismo accidente de tráfico que había dejado a su esposa gravemente herida y sumida en una depresión de la que nunca se había recuperado del todo. El accidente que había ocurrido, sí, 12 años atrás, el bebé, de apenas 6 meses, supuestamente había fallecido en el acto. El pequeño cuerpo, les dijeron, no había podido ser recuperado en condiciones para ser velado. Un fuego. Había habido un fuego en el coche. Les habían entregado una urna. Siempre había sido una herida abierta, un dolor sordo y negado. Pero ahora, esa mancha, idéntica, imposiblemente idéntica, estaba ahí, en el brazo de este niño de la calle que acababa de hacer sentir calor en los pies de su hija. Ricardo se quedó sin aliento. Una oleada de frío y calor le recorrió el cuerpo. Las piezas del rompecabezas, absurdas, grotescas, aterradoras, comenzaron a girar en su mente a una velocidad demencial. El niño, la edad aproximada, la mancha, la conexión con Sofía, el saber. Se inclinó hacia adelante, sus ojos, desencajados, clavados en la mancha. Su mano, temblorosa, se extendió, no para tocar al niño, sino para señalar el brazo. Esa, tartamudeó. Su voz era apenas un hilo de sonido, ronca, cargada de un terror y una esperanza que lo destrozaban. Esa mariposa, ¿de dónde? Leo levantó la vista. Sus ojos, exhaustos, se encontraron con los de Ricardo, y en ellos, Ricardo no vio a un sanador, ni a un estafador. Vio a un niño asustado. Vio algo más, algo que le partió el alma. Antes de que Leo pudiera responder, la voz de Camilo, alterada, llegó desde el reproductor del interfono de la habitación. Señor Valdés, señor, disculpe la interrupción, pero es la señora Valdés. Acaba de llegar. Está subiendo. El interfón aún vibraba con la voz alterada de Camilo. Las palabras flotaban en el aire cargado de la habitación. Otro elemento surrealista en una tarde que había dejado de hacer sentido hacía rato. La señora Valdés acaba de llegar. Está subiendo. Pero Ricardo no las oyó. O este sí, pero se estrellaron contra el muro de puro asombro y conmoción que había erigido su mente. Su mundo entero se había reducido a la mancha en forma de mariposa en el brazo sucio del niño. A los ojos avellana, ahora velados por el agotamiento y algo más, temor. Su mano, todavía extendida y temblorosa, no se movió. Sus labios, entreabiertos, intentaron formar de nuevo la pregunta que se había quedado atrapada en su garganta, ahogada por el latido furioso de su propio corazón. Esa, logró forcejear. Su voz un raspado susurro. Esa mariposa. Los pasos, rápidos, decididos, con el taconeo familiar que resonaba en el mármol del pasillo. Se acercaban. Eran como martillazos contra el frágil cristal del momento. La puerta, que había quedado entreabierta, se abrió de par en par. Elena Valdés apareció en el marco, siempre elegante, incluso después de un viaje transatlántico. Un traje pantalón de lino crema, el cabello castaño perfectamente recogido, una fina capa de maquillaje ocultando la fatiga perpetua que le habían dejado los últimos años. En sus manos, llevaba bolsas de alguna boutique de lujo de París, regalos para Sofía, su antídoto contra la culpa. Ricardo, cariño, ¿por qué no contestas él? Su voz, clara y cultivada, se cortó en seco. Sus ojos, del mismo verde que los de Sofía pero más fríos, más escépticos, hicieron un recorrido instantáneo por la escena, procesando lo imposible. Su marido, de rodillas en la alfombra, pálido como la muerte, con una expresión que ella no le había visto jamás, un grotesco mosaico de shock, esperanza y terror absoluto. Sofía, en su silla,
con las mejillas sonrojadas y llenas de lágrimas, pero sonriendo, y sus piernas, descubiertas, mostrando un tenue color rosado que no tenían hacía años. La enfermera, Carmen, con una mano en el pecho, mirando al niño como si acabara de materializarse del aire. Jorge, el chofer, plantado como un centinela, confundido y alerta. Y luego él, el niño, sentado en el suelo, apoyado contra la cama de Sofía, sudoroso, sucio, vestido con harapos, con las manos manchadas de restos de comida y... ¿era tierra? En el brazo, sobre la piel mugrienta, esa forma, esa horrible, familiar, imposible forma. Elena dejó caer las bolsas. Un estruendo sordo de cajas caras al chocar con el mármol. El silencio fue total, roto solo por la respiración jadeante de Leo. Fue Sofía quien lo rompió, con la inconsciencia radiante de quien acaba de presenciar un milagro. «Mamá», su vocecita sonó fuerte, llena de una emoción pura que era un puñalazo para todos los adultos en la habitación. «Mamá, mira, mis pies están calientes, el niño me curó». Elena no miró a su hija. Sus ojos, convertidos en dagas de hielo, se clavaron en Ricardo. La pregunta no fue hecha con palabras, sino con cada fibra de su ser tenso, con el horror que empezaba a contraer sus facciones. Ricardo. Su voz era plana, cortante, carente de toda emoción, un tono que usaba en las juntas directivas, antes de destruir a un oponente. ¿Qué es esto? Ricardo parpadeó, sacudido de su trance. Se puso de pie torpemente, las piernas aún débiles. Señaló a Leo, su dedo aún temblando. «Elena, ¿no vas a creer?», comenzó, pero su voz sonaba ridícula demente. «¿Qué es ese haciendo aquí?», cortó ella, enfatizando la palabra ese, como si se refiriera a una alimaña, a algo repugnante que hubiera arrastrado la suciedad del mundo exterior hasta el santuario de su hija. Ha ayudado a Sofía. Elena, le ha quitado el frío, ha movido el pie. La voz de Ricardo se quebró, desesperada por hacerla entender, por hacerla ver. Elena avanzó un paso dentro de la habitación. Su perfume caro, una mezcla de jazmín y azahar, chocó con el olor a estofado y sudor que emanaba de Leo. ¿Que la ha ayudado? Su risa fue breve, seca, carente de todo humor. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Barriendo la mala energía? ¿Rezando? Su mirada escrutó al niño de arriba a abajo, con un desprecio tan visceral que hasta Jorge, impasible, apartó la mirada. «Está sucio. Está enfermo, lleno de porquería. ¿Has permitido que eso toque a nuestra hija? Elena, por favor, escucha». «No», gritó ella. Y por primera vez, la emoción irrumpió en su voz. Rabia, puro y duro. «Tú escúchame. ¿En qué estabas pensando? ¿El estrés te ha vuelto loco? Traer a un mendigo de la calle a la habitación de Sofía. Exponerla a Dios sabe qué enfermedades». «Mamá, no», intervino Sofía, su sonrisa desvaneciéndose reemplazada por la confusión y el miedo ante la furia de su madre. «Él es bueno. Me dijo que no tuviera miedo». Elena por fin miró a su hija. Su expresión se suavizó por una milésima de segundo, solo para endurecerse de nuevo al ver la manta en el suelo, las piernas descubiertas, las manchas de comida en la piel pálida. Jorge ordenó, sin apartar los ojos de Sofía, su voz gélida: «Saque a ese niño de aquí. Ahora». Jorge dudó, mirando a Ricardo. La cadena de mando estaba rota. «Esperen». La voz de Ricardo retumbó en la habitación, cargada de una autoridad que ya no sentía. Todos se volvieron hacia él. Señaló el brazo de Leo. «Elena, mira su brazo». Elena frunció el ceño, impaciente. Su mirada siguió la dirección del dedo de su marido. Sus ojos verdes se posaron en la mancha en forma de mariposa. Al principio, fue solo un vistazo rápido, de desdén. Luego, su mirada se fijó. Sus pupilas se contrajeron. Una arruga de desconcierto apareció entre sus cejas. «¿Qué?», murmuró. «La mariposa, Elena», insistió Ricardo. Su voz ahora un hilo cargado de agonía. «¿La recuerdas? ¿La recuerdas?». Elena palideció. Un temblor casi imperceptible recorrió sus manos. Negó con la cabeza, lentamente al principio, luego con más fuerza, como si intentara alejar una mosca insistente, una idea repugnante. «No», dijo firme. «No. Es la misma».
La voz de Ricardo se quebró en un grito desgarrado, la misma que tenía nuestro hijo. La palabra hijo cayó en la habitación como una bomba. Sofía miró a su padre, luego a su madre, completamente perdida. Carmen contuvo un jadeo. Jorge se quedó inmóvil. Leo, en el suelo, se encogió un poco más, llevándose instintivamente la mano a la mancha, como para cubrirla. Sus ojos, llenos de un agotamiento profundo, se clavaron en Elena. No había desafío en ellos, solo una tristeza inmensa. Elena dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Su respiración se aceleró. «Estás loco», susurró, mirando a Ricardo con horror, como si de repente se hubiera transformado en un extraño peligroso. «Completamente loco. Nuestro hijo murió. Murió en el accidente». «¿Lo viste?», preguntó Ricardo, avanzando hacia ella, su obsesión creciendo, alimentada por su propia incredulidad. «¿Alguna vez viste el cuerpo? ¿Realmente? Nos dijeron que el fuego, que no había quedado nada, solo». «Cállate», gritó Elena, llevándose las manos a los oídos, un gesto infantil de negación absoluta. «Cállate, Ricardo, no digas más. Es una coincidencia, una mancha, nada más». «Coincidencia», rió Ricardo, una risa amarga, histérica, que un niño de la calle, de la edad exacta, con la misma mancha idéntica, aparezca aquí y haga ¿eso?», señaló desesperado hacia los pies de Sofía. «¿Y eso es una coincidencia?». «Sí», gritó Elena, llorando ahora, las lágrimas surcando su maquillaje impecable. «Tiene que serlo, porque nuestro hijo está muerto. Lo enterramos, lloramos por él. No puedes traer esto a nuestra casa. Es cruel, es perverso». Se abalanzó hacia Jorge. «Llévatelo de aquí ahora mismo o estás despedido». Jorge, ante el ultimátum claro, asintió y se dirigió hacia Leo. «No», murmuró Sofía, llorando en silencio, aferrada a los brazos de su silla. «No se vaya». Ricardo se interpuso entre Jorge y el niño. «No lo toques». La habitación estalló en un caos de gritos y llantos. Elena gritándole a Ricardo, Ricardo gritándole a Jorge, Sofía llorando, Carmen tratando de consolar a la niña. En medio del huracán, solo Leo estaba quieto, sentado en el suelo observando la tormenta que había desatado. Finalmente, alzó la vista hacia Ricardo, el hombre que lo había alimentado, que lo miraba con los ojos desencajados de la locura y la esperanza. Y habló. Su voz era débil, ronca por el esfuerzo y la emoción, pero cortó a través del griterío como un cuchillo. «No me llamo Leo». El silencio cayó de golpe. Todos se volvieron hacia él. Hasta Elena se calló, conteniendo el llanto, mirando al niño con rabia y una pizca de curiosidad macabra. Ricardo se arrodilló frente a él otra vez, su corazón a punto de estallar. «¿Qué?». El niño tragó saliva. Parecía aterrado, pero decidido a hablar. «Me pusieron otro nombre, pero siempre supe que no era ese. Recuerdo una canción de cuna, sobre una mariposa que se escapó del jardín». Elena emitió un sonido ahogado, un quejido. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos, llenos de lágrimas, se abrieron de par en par, mirando al niño no con desprecio ahora, sino con un terror nuevo primigenio. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Una canción?», murmuró. Su voz quebrada. Leo asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que limpiaron surcos en la suciedad de sus mejillas. Miró directamente a Elena, desafiando su furia, su negación. Y entonces, cantó. Su voz era un hilo tembloroso, desafinado por el desuso y la emoción. Pero la melodía era inconfundible, única, grabada a fuego en el alma de dos personas en esa habitación. «Mariposita de cristal, no te escapes del jardín, que la noche viene ya, y te pierdes al fin». Fue la última estrofa, la que Elena Valdés había compuesto para su hijo recién nacido, la que solo ella cantaba, la que había dejado de cantar hacía 12 años, enterrándola con el pequeño féretro que nunca vio. El sonido que salió de Elena no fue humano. Fue un grito ahogado, un alarido sordo de agonía pura. Se desplomó hacia atrás y Jorge, alerta, la sostuvo antes de que cayera al suelo. Temblaba convulsivamente,
sus ojos clavados en el niño, ya no con rabia, sino con un horror tan absoluto, que parecía haber borrado todo lo que ella era. No puede ser, sollozó, negando con la cabeza, pero ya no negando al niño, negando la realidad, la muerte, la vida, todo. No es posible. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber eso? Ricardo no podía respirar. Las lágrimas le cegaban. La evidencia, imposible, absurda, milagrosa, se amontonaba frente a él, demoliendo 12 años de dolor aceptado. Miró al niño, a su hijo. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz ahora solo un susurro roto, cargado de toda el alma que le quedaba. Leo lo miró, y luego miró a Elena, que se hundía en los brazos de Jorge, destrozada. Sus lágrimas seguían fluyendo. Abrió la boca para hablar, justo cuando la alarma del monitor de signos vitales de Sofía, que había estado silencioso durante todo el drama, comenzó a pitar estridentemente. Todos saltaron. Carmen se abalanzó sobre la niña. «Su presión», gritó la enfermera, con pánico. «Está bajando muchísimo. Sofía, Sofía, mi amor, respira». Sofía, pálida de nuevo, más pálida que nunca, con los ojos rodando hacia atrás, jadeaba, incapaz de articular palabra. La emoción, la tensión, el shock, habían sido demasiado para su frágil cuerpo. El milagro se había convertido, en un instante, en una pesadilla mortal. Y en medio del nuevo caos, de las luces parpadeantes del monitor, de los gritos de Carmen, pidiendo el botón de emergencia, de Elena gritando el nombre de su hija, de Ricardo paralizado entre sus dos hijos, uno muriendo otra vez ante sus ojos, y el otro, el niño de la calle, el que conocía la canción, el que tenía la mariposa, se arrastró hacia la silla de ruedas. Sus manos, sucias y temblorosas, se posaron de nuevo sobre los pies de su hermana. Y esta vez, no hubo duda. Sus ojos se cerraron, y una luz tenue, casi imperceptible, pareció emanar de donde sus manos tocaban la piel de Sofía. No era magia, era algo más sutil, más profundo, como si le estuviera dando su propia fuerza, su propia vida. «No», susurró, con una voz que ya no era la de un niño, sino la de alguien infinitamente viejo y cansado. «No te vayas. Por favor, acabo de encontrarte». El monitor dejó de pitar. La línea de la presión arterial subió bruscamente, estabilizándose en un ritmo fuerte y regular. Sofía inspiró profundamente, como si hubiera salido a la superficie después de estar a punto de ahogarse. Y sus ojos se enfocaron de nuevo. El color volvió a sus mejillas. Todo había pasado en menos de 10 segundos. El silencio que siguió fue aún más profundo que los anteriores. Era el silencio del asombro absoluto, del miedo a lo desconocido, de la rendición ante algo que iba más allá de toda comprensión. Ricardo, de rodillas, miraba alternativamente a su hija, estable, y a su hijo, el sanador, el fantasma, el milagro, que se desplomaba sobre la alfombra, exhausto, al borde de la inconsciencia. Elena se liberó de Jorge y cayó también de rodillas, no hacia Sofía, sino hacia Leo. Su mano, perfectamente manicurada, tembló en el aire, acercándose lentamente, como si fuera a tocar una reliquia sagrada o un fantasma. Su voz, cuando por fin habló, ya no era la de la mujer feroz y negadora, era la de una madre que ha tenido arrancado el corazón 2 veces, y se lo han devuelto hecho pedazos. «¿Luciano?», susurró, el nombre que habían elegido hacía 12 años, el nombre grabado en una lápida vacía. El niño, con los ojos cerrados, demasiado débil para responder, asintió levemente, casi imperceptiblemente, antes de que la oscuridad se lo llevara por completo. Y Elena Valdés, la mujer de hierro, se derrumbó sobre él, rodeándolo con sus brazos, enterrando su rostro en su pelo sucio, y sollozando con una fuerza que parecía venir de las entrañas de la tierra, mientras afuera, la tarde comenzaba a morir. El sollozo de Elena era un sonido primitivo, desgarrador. No lloraba, se desangraba por el alma. Su cuerpo, elegantemente vestido, se curvaba sobre la pequeña y sucia figura de Leo, o Luciano, como un capullo quebrado, tratando de proteger una llama tenue. El mundo fuera de esa habitación, fuera de ese instante,
había dejado de existir. Ricardo permaneció de rodillas, paralizado. Su mente, acostumbrada a analizar, a dominar, a controlar, era un campo de ruido blanco y estático. Solo podía mirar a su esposa abrazando a un fantasma, a su hija, estable pero aterrada, observando desde su silla, al niño, inconsciente, pálido, el precio del milagro escrito en cada uno de sus rasgos exhaustos. Fue Carmen, la enfermera, quien rompió el hechizo del horror. Su profesionalidad era un ancla en medio del caos. «Señora», dijo suavemente, tocando el hombro de Elena, que se estremeció como si la hubieran electrocutado. «Señora Valdés, debemos acostarlo y revisarlo. Está exhausto, deshidratado. Por favor». Elena alzó la vista. Sus ojos verdes estaban hinchados, destrozados. El rímel corrido pintaba grotescas sombras bajo ellos. Miró a Carmen sin reconocerla al principio. Luego, su mirada bajó hacia el rostro de Leo, sucio y pacífico en su inconsciencia. Un nuevo dolor, agudo y protector, le atravesó el pecho. Asintió, mecánicamente, y con una ternura que hacía años no mostraba, liberó su agarre. «Jorge», la voz de Ricardo sonó ronca desde el suelo, sin fuerza. «Ayúdalo. Llévalo a la habitación de invitados». La azul era la más cercana. Jorge, aún pálido y conmocionado, asintió. Se acercó y con una fuerza ahora contenida, una reverencia nueva hacia el frágil cuerpo, levantó a Leo en sus brazos. El niño era liviano, demasiado liviano para su edad. Una bolsa de huesos y milagros. Elena se puso de pie de un salto, tambaleándose. «Ten cuidado», susurró, su voz áspera por el llanto. Sus ojos no se despegaban del niño. «Voy con ustedes», dijo Carmen, siguiendo a Jorge que salía de la habitación con su preciada carga. «Necesito evaluarlo». Quedaron solos, Ricardo, Elena y Sofía. El silencio era pesado, cargado de los ecos de los gritos, del canto, del pitido aterrador del monitor. Sofía rompió el silencio, su vocecita temblorosa, llena de un miedo nuevo y confuso. «Mamá, papi, ¿qué pasa? ¿Ese niño es mi hermano?» Elena cerró los ojos, como si la pregunta le hubiera dado un latigazo. Respiró hondo, profundamente, buscando un control que se le escapaba entre los dedos. Se acercó a su hija, y se arrodilló, tomando sus manos, que seguían tibias, milagrosamente tibias. «No lo sabemos, mi amor», dijo. Y su voz era un hilo, pero suave, maternal. El instinto de proteger a su hija del shock era más fuerte que su propio derrumbe. «Estamos confundidos, muy confundidos, pero estás bien. Lo importante es que estás bien». Le acarició la mejilla. «¿Te sientes bien? ¿El dolor?» Sofía negó con la cabeza, sus ojos aún llenos de lágrimas. «No duele, estoy cansada, y tengo miedo». «No tengas miedo, cariño», murmuró Elena, besando su frente. «Mamá y papá están aquí». Al decir papá, su mirada se encontró con la de Ricardo. Fue un choque eléctrico. En sus ojos ya no había rabia, sino una pregunta monumental, un abismo de dolor compartido y de una incredulidad que se resquebrajaba. Ricardo se acercó, se arrodilló al otro lado de la silla, formando un círculo imperfecto alrededor de su hija. Tomó su otro hand. Estaba caliente. «Viva, Sophie», dijo Ricardo, su voz grave, intentando transmitir una calma que no sentía. «Lo que pasó fue algo muy fuerte, para todos. ¿Estás segura de que estás bien?» Ella asintió. «Sí, solo quiero dormir». Su energía, la efusión del momento milagroso, se había agotado. El agotamiento y la sobrecarga emocional la vencían. «Carmen volverá en un momento», dijo Elena, poniéndole la manta sobre las piernas, ahora con un cuidado nuevo, casi reverencial. «Te ayudará a acostarte. Y nosotros tenemos que hablar». Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Ricardo sobre la cabeza de Sofía. «Tenemos que hablar». Las 3 palabras más aterradoras del mundo, cargadas con el peso de una realidad imposible. Minutos después, Carmen regresó. Su rostro estaba serio, profesional, pero sus ojos delataban la conmoción. «Está estable», informó, refiriéndose a Leo. «Deshidratación severa, desnutrición, agotamiento extremo. Le he puesto un suero salino»,
Duerme. Es lo mejor que puede hacer ahora. Hizo una pausa, mirando a los padres. Sofía necesita descansar. La monitorearé durante la noche. Elena asintió. Gracias, Carmen. Se inclinó y besó a Sofía en la frente. Duerme, preciosa. Te quiero. Yo también te quiero, mami. Ricardo la besó también. Buenas noches, princesa. Salieron de la habitación, dejando a Carmen arropando a Sofía. El pasillo, amplio y silencioso, pareció cerrarse sobre ellos. La distancia hasta el estudio de Ricardo, al final del corredor, fue interminable. Caminaron sin mirarse, envueltos en el mismo aura de shock. Al entrar, Ricardo cerró la puerta. El estudio era un espacio de poder, madera noble, estanterías llenas de libros de economía, un escritorio monumental, pero hoy era solo una celda donde encerrar su locura. Elena se desplomó en uno de los sillones de cuero, enterrando el rostro en sus manos. Su cuerpo se estremecía. Ricardo se quedó de pie, frente a la ventana que daba al jardín ya oscuro, viendo su propio reflejo fantasma sobre el cristal, un hombre roto. Dime que estoy soñando, dijo Elena, su voz apagada por las manos. Dime que me he vuelto loca. Por favor, Ricardo. Él se volvió. La vio ahí, pequeña y vulnerable, la mujer fuerte reducida a escombros. No era el momento para su frialdad habitual, para su cálculo. Se sentó en el sillón frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Oíste la canción, Elena? Su voz era plana, cansada. ¿Viste la mancha? La misma, idéntica. No es una mancha común. Es ella. Elena alzó la vista. Sus ojos estaban desesperados. Pero murió. Nos lo dijeron. Hubo un fuego. El coche quedó destrozado. El forense. ¿Qué forense, Elena? Lo interrumpió Ricardo, con una intensidad nueva. ¿Recuerdas haber visto un cuerpo? ¿Un ataúd? Nos dieron una urna. Una maldita urna cerrada. Que por su propio bien set, dijeron. Que Foskev para recordarlo en paz, porque era un bebé. Un bebé carbonizado. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Abrirla? Gritó ella, retorciéndose las manos. Algo no cuadró nunca. Ricardo se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro, la energía contenida explotando finalmente. El informe fue confuso. La policía dio partes contradictorios. Yo lo atribuí al dolor, al shock. Pero ¿y si no? ¿Y si nos mintieron? ¿Quién? ¿Por qué? Su voz era un grito de angustia. No lo sé, rugió él, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El golpe seco resonó en la habitación. Pero está ahí, Elena. Está ahí fuera. Nuestro hijo vivió, creció, en la calle. Dios sabe dónde. Dios sabe cómo. La imagen de la delgadez de Leo, de su suciedad, de sus cicatrices, lo golpeó con una fuerza física. Se llevó la mano al estómago, con náuseas. Elena lo miró. Y por primera vez, la negación en sus ojos comenzó a ceder, reemplazada por un dolor tan profundo y agudo, que hizo que Ricardo retrocediera. En la calle, repitió ella, en un susurro. La palabra era un veneno, hambriento, solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran silenciosas, devastadoras, cantando mi canción, sabiendo de su hermana. Miró a Ricardo, y no podía decir la palabra. Hizo un gesto vago hacia sus propias piernas. Dijo que podía sentir el frío, el dolor, que podía quitarlo. Ricardo se estremeció. Y lo hizo. Elena. Lo viste con Sofía. El nombre de su hija los trajo de vuelta al presente, a la otra pieza del rompecabezas. Sofía, murmuró Elena, como si se despertara de un trance. Dios mío, Sofía, ¿qué le ha hecho? Fue, bueno, el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, regresó. Le devolvió el calor, dijo Ricardo con firmeza, aferrándose a ese hecho concreto, el único ancla en el mar de la locura. Le quitó el dolor. La estabilizó cuando no pudo terminar. El recuerdo del monitor, pitando, le cortó la respiración. Le dio su vida, susurró Elena, horrorizada. Entendiendo la escena final, se desmayó por darle su fuerza. Se hizo un silencio.
La implicación de eso era demasiado grande, demasiado aterradora para asimilarla. ¿Qué es, Ricardo?, preguntó Elena, su voz quebrada por el terror. Nuestro hijo, ¿qué es? Es nuestro hijo, insistió él, con una ferocidad desesperada. Eso es lo único que importa ahora. No. Ella se puso de pie, enfrentándolo. No es lo único. Una cosa dentro de él. Algo que no es normal. Algo que cura. ¿A qué precio? ¿Qué le hace a él? Lo vi desmayarse, Ricardo. Parecía morir. La palabra colgó en el aire, fría y mortífera. ¿Prefieres que Sofía siguiera así?, le espetó Ricardo, su propia frustración y miedo convirtiéndose en ira. ¿Prefieres que esté fría, con dolor, muriéndose lentamente, antes que aceptar que nuestro hijo, al que dimos por muerto, ha vuelto a nosotros con un don? No es un don, gritó Elena. Es una maldición. Míralo, está destrozado. Y no sabemos nada de él. Nada. ¿Dónde ha estado? ¿Quién lo crió? ¿Por qué está aquí? Podría ser peligroso. Tiene 12 años, Elena, y está muriéndose de hambre. La voz de Ricardo retumbó en la habitación. ¿Qué peligro puede representar? Nos encontró, vino a nosotros. ¿Y si no vino por nosotros? La pregunta de Elena cayó como un escalofrío. Sus ojos estaban llenos de un nuevo temor, paranoico. ¿Y si vino por ella? ¿Por Sofía? ¿Y si todo esto es parte de algo? Algo que no entendemos. Ricardo la miró. Y por primera vez en la noche, la duda se coló en su certeza. La posibilidad de que hubiera algo más, algo oscuro detrás del milagro, era como una sombra en el borde de su mente. El sonido del teléfono móvil de Ricardo, vibrando sobre el escritorio, los hizo saltar a ambos. Era un ruido del mundo exterior, intrusivo, vulgar. Ricardo lo miró. La pantalla mostraba un nombre de Héctor Alvarado, su neurólogo de cabecera. Intercambiaron una mirada. La realidad médica, fría y lógica, llamaba a la puerta de su mundo volcado. Ricardo lo cogió con mano temblorosa. Álvaro, dijo tratando de que su voz sonara normal. Ricardo, disculpa la hora. La voz del doctor sonaba grave, preocupada. Acabo de recibir una alerta del monitor de Sofía. Mostró una bajada de presión brusca y una recuperación igual de rápida. Extremadamente anómala. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Ricardo cerró los ojos. ¿Qué podía decir? Un niño de la calle que podría ser nuestro hijo muerto. Le tocó los pies y la curó. ¿Pero casi muere en el proceso? Sí, está bien, dijo, farfullando. Fue un susto, un mareo, nada más. Ya está estable. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Ricardo, los datos que vi no corresponden a un simple mareo. Son preocupantes. Quiero que la traigas mañana a primera hora al hospital. Necesito hacerle un chequeo completo. Y un TAC. Algo no está bien. No es necesario, dijo Ricardo. Demasiado rápido. Está bien, de verdad. Fue una falsa alarma. No podía dejar que la examinaran. No podía dejar que vieran la mejora inexplicable. Que hicieran preguntas. Ricardo, la voz de Álvaro se volvió firme, de médico. No es una sugerencia. Es una necesidad médica. Si no la traes, tendré que considerar enviar una ambulancia, por su bien. La amenaza velada era clara. Colgó. Ricardo dejó el teléfono lentamente sintiendo cómo las paredes se cerraban aún más. ¿Qué?, preguntó Elena, alertada por su expresión. Álvaro se conectó al monitor. Vio la bajada de presión. Quiere verla mañana. Un TAC. Todo. El pánico se apoderó del rostro de Elena. No podemos. ¿Qué le decimos? ¿Qué le mostramos? No podemos explicarlo. Tenemos que hacerlo, dijo Ricardo, aunque la idea le aterraba. Si no, vendrán por ella. ¿Y si ven algo?, preguntó Elena, su voz temblorosa. ¿Algo que él hizo? ¿Algo que cambió? No lo sabrán, dijo Ricardo, con una determinación repentina. Solo verán. Mejora. Una remisión espontánea. Eso pasa, ¿no? Pero no es espontánea, insistió Elena. Fue él. ¿Y si se enteran? Si se enteran de él. Su mirada se dirigió hacia la puerta, hacia la habitación azul. Se lo llevarían, Ricardo. Se lo llevarían para estudiarlo. Como a un ratón de laboratorio. Nos lo quitarían otra vez. Como a un ratón de laboratorio. La posibilidad real y aterradora,
lo silenció. No era solo about proteger a Sofía o entender a Leo. Era about protegerlo a él, de un mundo que no entendería, que querría diseccionar su milagro. Ricardo se acercó a Elena, la tomó de los hombros. Ella estaba temblando. Escúchame, dijo, su voz baja pero intensa. Nadie puede saberlo. Nadie, ni Álvaro, ni Camilo, ni nadie. Esto se queda entre nosotros, hasta que entendamos qué está pasando. ¿Y mañana?, preguntó ella, aferrándose a su camisa. ¿Qué le decimos al doctor? Le diremos que tuvo un episodio, que se recuperó, y que se niega a ir al hospital, que estamos monitoreándola en casa. Compraré tiempo. Su mente de negocios empezaba a funcionar, buscando soluciones, manipulaciones. ¿Y él? Elena miró hacia la puerta de nuevo. Luciano. El nombre, dicho en voz alta por ella, con un dolor y una ternura rotos, flotó en la habitación. Ricardo respiró hondo. Cuando despierte, hablamos con él. Le preguntamos todo. Su voz se quebró. Tenemos que saber la verdad. Elena asintió lentamente. El miedo y una frágil esperanza luchaban en sus ojos. ¿Y si no quiere decírnosla? ¿Y si nos odia por lo que pasó? Por no encontrarlo antes. Esa pregunta, la más dolorosa de todas, se quedó flotando en el aire, sin respuesta. De pronto, un suave golpe en la puerta los hizo separarse de un salto. Camilo entró, su rostro una máscara de preocupación. Señora, señor, disculpen la interrupción. Tragó saliva. Es el niño. Está despierto. Y pregunta por ustedes. Hizo una pausa. Los llama Set mamá Set y Set papá Set. Ricardo y Elena se miraron. El momento había llegado. La verdad, o su sombra, los esperaba en la habitación azul. Sin decir una palabra, salieron del estudio y caminaron por el pasillo, juntos, hacia el hijo que regresó de entre los muertos. La puerta de la habitación azul estaba entreabierta. Un rayo de luz del pasillo se colaba, iluminando una franja de la alfombra persa. Desde dentro, no se oía ningún sonido. Ricardo y Elena se miraron en el umbral. El mismo miedo, la misma esperanza temblorosa, reflejada en sus ojos. Tomó su mano. Estaba helada. La apretó con fuerza, un ancla mutua en el mar de lo inconcebible, y empujó la puerta. Leo estaba sentado en la cama, apoyado contra un montón de almohadas. Las sábanas limpias y blancas hacían que su suciedad pareciera aún más obscena, como una herida abierta en el centro de la pulcritud de la habitación. El brazo con el suero estaba vendado. La aguja parecía un insecto metálico clavado en su delgada muñeca, pero eran sus ojos lo que les quitó el aliento. Despiertos, lúcidos, ya no velados por el agotamiento, los miraban a ellos, y en ellos no había odio, ni recriminación, solo una tristeza inmensa, antigua, y una pregunta silenciosa. Carmen estaba a su lado, ajustando el gotero. Al verlos entrar, hizo un leve movimiento para retirarse. Por Elena, sin soltar la mano de Ricardo, negó casi imperceptiblemente. Necesitaban un testigo, necesitaban anclaje a la realidad. Fue Leo quien rompió el silencio. Su voz era ronca, débil pero clara. Sofía, ¿está bien? La primera pregunta. Por su hermana, no por comida, no por explicaciones. Por Sofía. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos de nuevo. Asintió, incapaz de hablar. Sí, logró decir Ricardo, su voz quebrada. Está bien, gracias a ti. Leo asintió lentamente, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Bajó la mirada hacia sus manos, que jugueteaban con el borde de la sábana. No es gratis, murmuró, casi para sí mismo. Nunca lo es. Elena se liberó de la mano de Ricardo y dio un paso adelante. Se acercó a la cama con la cautela con la que uno se acerca a un animal salvaje herido. Se arrodilló, quedando a su altura. El perfume caro chocaba con el olor a jabón hospitalario y a la suciedad persistente. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó. Y el término cariño salió natural, forjado en el fuego de un instinto maternal que había permanecido dormido 12 años. Leo alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Cuando quito el frío, cuando ayudo, me quedo sin aire, me duele todo.
como si me estuviera yendo con él. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero por ella, valía la pena. Ricardo se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena. Sentía las náuseas regresar. El precio. Su hijo pagaba un precio físico, doloroso, por el don, o la maldición. Leo, comenzó Ricardo, pero el niño lo interrumpió. Luciano, corrigió suavemente. Me llamaban Lucho, pero en mi cabeza siempre fue Luciano. El nombre, dicho por él, confirmado por él, fue un impacto tangible. Elena emitió un sonido ahogado, un sollozo seco. Su mano temblorosa se acercó a su rostro, pero se detuvo a centímetros, sin atreverse a tocarlo. ¿Cómo? Fue lo único que pudo preguntar Ricardo. La palabra cargada de 12 años de dolor, de rabia, de interrogantes. ¿Cómo sobreviviste? Luciano respiró hondo, como si se preparara para un relato largamente ensayado en su mente. No lo sé, no recuerdo el accidente. Su voz era monótona, como si contara una historia ajena. Desperté en un lugar que no era un hospital, una casa. Una mujer me cuidaba. Me dijo que mis padres, que ustedes, habían muerto, que ella era una tía lejana. Mintió, susurró Elena, con rabia y dolor. Sí, Luciano asintió, pero yo era pequeño, me lo creí, hasta que empecé a notar cosas. Miró sus propias manos. Cuando ella se enfermaba, yo me acercaba y ella mejoraba. Pero yo me ponía mal, muy mal. Un día se rompió el brazo. Yo toqué el yeso y el dolor se fue. Pero yo tuve fiebre durante 3 días. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en la memoria. Ella se asustó, mucho. Dijo que yo tenía el diablo dentro, que era anormal. Un día, me llevó a la ciudad, a una plaza muy grande. Me dijo que me compraría un helado, y se fue. Y no volvió. El relato, sencillo, desprovisto de autocompasión, era más devastador que cualquier drama. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Ricardo apretó los dientes, sintiendo una furia helada hacia una mujer fantasma a la que quería estrangular. ¿Cuántos años tenías?, preguntó Ricardo. Su voz ronca. 6, dijo Luciano. O eso creo. 6 años, solo en una ciudad hostil. 6 años de calles, de hambre, de peligros. Ricardo miró las cicatrices en sus brazos, en sus pies, y por primera vez quiso saber cada historia. Quería matar a cada persona que le hubiera hecho daño. ¿Y cómo sobreviviste?, preguntó Elena, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Luciano se encogió de hombros, escondiéndome, pidiendo. A veces, en los hospitales, orizadedos hospitales. Ricardo frunció el ceño. En los hospitales. La gente va allí cuando está mal, explicó Luciano, con una lucidez aterradora. Muy mal. A veces, en las salas de espera. Si me acercaba lo suficiente, su dolor se aliviaba un poco, y a cambio, a veces me daban unas monedas, o un sándwich. Bajó la voz, pero no podía hacer mucho, porque si lo hacía, si quitaba mucho dolor, luego yo no me podía mover. Era peligroso. Estaba describiendo su vida no como un superviviente, sino como un médico renuente, un curandero accidental, que usaba su propio cuerpo como moneda de cambio, por la supervivencia más básica. La enormidad de su soledad, de su carga, era insoportable de contemplar. ¿Y cómo nos encontraste?, preguntó Ricardo, acercándose más, hambriento de respuestas. Luciano los miró a los dos. Siempre supe, dijo simplemente. No sé cómo, como un imán, una canción que solo yo oía. Señaló su corazón. Aquí, sabía que tenía que venir hacia aquí, hacia ustedes, hacia ella. Sofía, preguntó Elena. Sí, ¿no dio? Más o menos. El imán se volvió más fuerte, y sentí su frío. Se frotó los brazos, como si recordara una sensación física, un frío enorme, y supe que ella estaba mal, que se estaba yendo, tenía que llegar. Por eso vine a la ciudad. Llevaba semanas buscando esta casa, preguntando por el hombre rico que repartía comida. Una sombra de sonrisa triste cruzó sus labios. Fue fácil encontrar la casa más grande. Cayó. El relato estaba completo. El viaje imposible de un niño de 12 años, guiado por un instinto sobrenatural,
hacia su familia y su hermana moribunda. El silencio que siguió fue pesado, sagrado. No había más preguntas, solo la verdad, cruda, devastadora y milagrosa tendida entre ellos. Fue entonces cuando Luciano, por primera vez, mostró una grieta en su armadura de madurez precoz. Su labio inferior comenzó a temblar. Las lágrimas llenaron sus ojos avellana. ¿Me van a echar otra vez?, preguntó, su voz quebrada en un susurro de niño asustado. ¿Por lo que hago? ¿Por ser anormal? La pregunta destrozó los últimos vestigios de resistencia en Elena. Con un gemido que venía de lo más profundo de su alma, se inclinó y lo rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en su cuello sucio, besando su pelo, su cara, sus lágrimas. No, lloró, abrazándolo con una fuerza feroz, como si temiera que se fuera a desvanecer. No, mi niño, mi Luciano, nunca, nunca más. Esto es tu casa. Tú eres nuestro hijo. Te lo prometo. Te lo juro. Luciano se derrumbó contra ella, sollozando contra su hombro, agarrándose a su blusa como un náufrago. Fueron sollozos profundos, convulsivos, de 12 años de abandono, de miedo, de soledad, liberados por fin. Ricardo se unió al abrazo, rodeando a ambos con sus brazos, sintiendo la fragilidad del cuerpo de su hijo, el temblor de su esposa. Lloró en silencio, grandes lágrimas de culpa, de alivio, de un amor abrasador y doloroso, que renacía de sus cenizas. Carmen, observando desde un rincón, se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, sin avergonzarse. Pasaron largos minutos así, enlazados, recomponiéndose. Cuando los sollozos amainaron, Luciano, exhausto, se recostó contra las almohadas. Elena no soltó su mano. Tendremos que ser cuidadosos, dijo Ricardo, su voz aún gruesa por la emoción, pero recuperando algo de pragmatismo, para protegerlos, para proteger esto. El mundo no entendería. Luciano asintió, comprendiendo más de lo que cualquier niño debería. Sé esconderme, murmuró. No más, dijo Elena con firmeza, sacudiendo su mano. Nunca más te esconderás. Solo tendremos cuidado, juntos. Una paz frágil se instaló en la habitación. Un peso de la verdad los había aplastado, pero ahora, compartido, se volvía soportable. ¿Y Sofía?, dijo Luciano, su preocupación constante regresando. El frío volverá. Era una afirmación, no una pregunta. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada. Era la pregunta que no se habían atrevido a formular. «¿Puedes?», comenzó Ricardo. «No sé», admitió Luciano. «Es muy grande, muy profundo. Ayer solo pude apartarlo un poco, como quitar un poco de nieve de una montaña. Miró sus manos. Cada vez que lo haga, será más difícil para mí». Pero alzó la vista, y en sus ojos había una determinación que no era de niño. «Lo haré, las veces que haga falta, hasta que esté bien, o esté hasta que...». No terminó la frase, pero todos supieron el final. «O hasta que yo ya no pueda». Elena apretó su mano. «No, no a ese precio. Buscaremos otra manera. Juntos, médicos, lo que sea». «Los médicos no pueden», dijo Luciano con simple certeza. «Esto es diferente». Sabía que tenía razón. La ciencia había fallado. Solo quedaba el milagro. Y su costo. De pronto, un suave golpe en la puerta. Camilo asomó la cabeza. Su rostro era un poema de emociones contenidas. «Señora, señor, Sofía está despierta. Pregunta por su hermano». Luciano se irguió en la cama, una chispa de ansiedad y esperanza en sus ojos. Elena miró a Ricardo. Él asintió. «¿Quieres verla?», le preguntó Elena a Luciano. Él asintió, vehementemente. Con cuidado. Ricardo desconectó el suero. Entre él y Elena, ayudaron a Luciano a ponerse de pie. Era tan liviano que pesaba menos que una pluma. Lo flanquearon, sosteniéndolo, y caminaron los pocos metros hasta la habitación de Sofía. Carmen ya estaba allí, ayudando a Sofía a incorporarse un poco en la cama. La niña estaba pálida pero lúcida. Sus ojos verdes brillaban con expectación. Cuando vio a Luciano en la puerta, flanqueado por sus padres, una sonrisa pequeña, pero real, iluminó su rostro. «Hola», dijo Sofía. «Hola», murmuró Luciano.
Elena y Ricardo lo ayudaron a sentarse en el borde de la cama, frente a su hermana. Los dos niños se miraron. No había necesidad de palabras grandes. Compartían un secreto cósmico, un lazo forjado en el dolor y la curación. Sofía extendió su mano. Ya no estaba pálida. Tenía color. Luciano miró la mano, luego a sus padres. Ricardo asintió, con el corazón en un puño. Con una delicadeza infinita, Luciano tomó la mano de su hermana. No hubo destello, no hubo energía visible, solo un suspiro de alivio de Sofía y una ligera tensión en los hombros de Luciano, rápidamente disimulada. Gracias, susurró Sofía. Luciano asintió. De nada. Elena se sentó en un lado de la cama, Ricardo en el otro, rodeando a sus hijos. No era un final. Sabían que el camino por delante sería doloroso, lleno de preguntas sin respuesta, de peligros, de sacrificios. La enfermedad de Sofía era una sombra que no se había ido. El don de Luciano, una espada de doble filo. Pero por primera vez en 12 años, la familia Valdés estaba completa, rota, cicatrizada, milagrosa, pero completa. Y en el silencio cálido de la habitación, bajo la tenue luz del amanecer que comenzaba a asomarse por la ventana, parecía que por ahora era suficiente. El eco de una canción de cuna por fin había encontrado su hogar.